Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde para todos los televidentes que nos sintonizan hasta ahora en su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que busca dar solución a todas las inquietudes jurídicas que tengan todos ustedes, los habitantes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar un tema muy importante, de interés general para todos, y es el tema de las pensiones. Pero no es un tema convencional como se ha venido manejando últimamente, sino es con base a las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en esta época de pandemia, especialmente con el decreto 558 del 2020 del Ministerio de Trabajo, un decreto legislativo que permitía que alrededor de 25.000 personas o 25.000 usuarios tuvieran traslado de un fondo privado a Colpensiones, situaciones que la Corte Constitucional estuvo revisando de fondo, hizo el control automático que debe hacer a estos decretos y pues se pronunció al respecto declarando la inexequibilidad de este decreto, tema que vamos a socializar el día de hoy, pues siempre con nuestra compañera de SED, la doctora Marlen Murcia. Doctora Marlen, muy buenas tardes. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tratar el tema del decreto 556 que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, pero este decreto, recordemos, no solo trataba el tema de los traslados pensionales, este decreto permitía que, por ejemplo, contratistas independientes o algunas empresas se acogieran a una rebaja, por así llamarla, en el tema de los aportes a pensiones. Entonces se decía, por ejemplo, que los contratistas independientes, quienes cotizamos sobre el valor del 40%, nuestro ingreso base de cotización es el 40% de nuestros ingresos, pudiéramos hacerlo solamente cotizando un 3%, no el 29 punto algo que cotizamos. Algunas personas se acogieron, algunos contratistas se acogieron a este tema, otros no, las entidades en algunos casos no lo hicieron, pero ahora no sabemos qué va a pasar, si estas personas tienen que reintegrar esos aportes o qué va a pasar. Este es otro tema que tocaba ese decreto y que también le vamos a estar consultando a nuestro abogado especialista invitado del día de hoy. Y es precisamente la Constitución Política la que dice en su artículo 215 en los estados de emergencia económica y social que solo el gobierno nacional puede actuar dentro del marco del tributo. Y recordemos que la pensión hace parte del sistema general de seguridad social y no es un tributo. Para eso traemos a nuestro especialista en este tema el día de hoy, el doctor Guillermo Meléndez Lizcano, especialista en Derecho del Trabajo y magíster en Protección Internacional de los Derechos Humanos. Doctor Guillermo, tenga usted una feliz tarde. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto acompañarlos en este momento para discutir un tema, digamos que una trascendencia a nivel nacional y tan importante, ya que abarca un aspecto fundamental de absolutamente todos los trabajadores en nuestro país, como es el aspecto de la seguridad social, fundamentalmente en materia pensional, de manera tal que pues para mí es un gusto, estoy muy contento de acompañarlos y bueno, en lo que podamos servirles estaremos para aclarar las dudas necesarias. Doctor Guillermo, docente de la Universidad Manuela Beltrán, pues es un tema de orden nacional en este momento. En el Congreso de la República también se está tramitando una iniciativa legislativa donde se busca que el 10% del ahorro que tienen en estos momentos muchos colombianos, que es un ahorro para largo plazo, no para el gasto inmediato, esa es una de las finalidades de este sistema de seguridad social, se está buscando para que se pueda hacer el gasto en ese momento, supuestamente para aplacar el vendaval económico que está trayendo esta época de confinamiento para todos los colombianos. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Guillermo? Sí, efectivamente. Quizá uno de los
o de las áreas que más ha sido afectada en la actual pandemia, en esta coyuntura por la que estamos atravesando, es justamente la materia laboral, ¿sí? Esto ha sido una perturbación que no solamente está quejando a los trabajadores, sino absolutamente a todas las áreas, a todas las ramas de nuestro país. Tradicionalmente, en nuestras clases y en el entender propio del derecho laboral, nosotros hablamos de que el derecho laboral es un derecho social en donde existen dos grandes partes. Por una parte está el empleador y por otra parte está el trabajador, y siempre se ha manifestado que el empleador es la parte fuerte y el trabajador la parte débil. Sin embargo, con la actual pandemia vemos que están en un mismo nivel y que también el empleador está pues atravesando unas circunstancias muy difíciles, donde es evidente, por ejemplo, que muchas empresas han tenido ya que cerrar, que muchas empresas tendrán que cerrar más adelante, de manera tal que pues, se han pensado en innumerables soluciones con el fin de mitigar un poco esos efectos en materia laboral para los trabajadores, pero asimismo en generar ciertos beneficios, garantías o condiciones propias para que las empresas puedan continuar y no se cause, digamos, que un perjuicio aún mayor, terminando los contratos de miles y miles y miles de trabajadores. Dentro de ellos, efectivamente, pues lo que ustedes mencionan, la posibilidad de acceder a ciertos recursos que tiene el trabajador, por los cuales ha ahorrado, de los cuales se le descuenta mensualmente un valor. Sin embargo, pues es una opción, ¿no? Lo que ha ocurrido es que en la materialización, pues hasta ahora es una iniciativa. Exactamente. No sabemos tampoco, pues, cómo va a ser la forma de retirarlo, qué va a ocurrir con ese dinero que eventualmente se podría retirar, si eso afectaría sustancialmente nuestras pensiones. Estamos hablando de un 10%, es mucho dinero. Entonces, si bien un es cierto, 10% son varias semanas cotizadas, varias semanas de trabajo. Estamos hablando de un promedio de 3 años aproximadamente, 3 años, quizá un poquito más del trabajo de todos nosotros. Entonces hay una gran incertidumbre en qué ocurriría más adelante. O sea, tendríamos nosotros eventualmente que trabajar esos 3 años adicionales para completarlos, o el gobierno va a asumir en alguna proporción ese dinero. Es una de las iniciativas para mitigar un poquito pues todo esta catástrofe que ha ocurrido, pero las consecuencias pues a largo plazo también podrían ser un poco perjudiciales, ¿no? Entonces tendríamos que entrar a revisar muy bien ese proyecto, de dónde surgirían más adelante los recursos, para poder tratar de controlar un poco también ese impacto económico en los trabajadores. Pues doctor Guillermo, doctora Marlen, 3 años de cotización son 3 años que necesita un empleado público para ser prepensionado. 310-245-8548 son nuestras líneas, tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Delgado. Don Carlos, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Mira, es que yo quiero consultar. Yo estaba pagando pensión y salud, pero resulta que por la cuestión esta de la contingencia y me llamaron para que me afiliara solo al régimen subsidiado en salud, y resulta de que yo no he podido seguir pagando pensión. ¿Cómo se hará en ese caso? Porque me dicen que hay que pagar contributivo y pensión, y a raíz de que estoy en subsidiado, entonces como soy independiente ya no he podido seguir pagando la pensión. ¿Ahí qué haría? Don Carlos, muchísimas gracias. Doctora Marlen, doctor Guillermo, mire, es una situación muy compleja. Hoy los presidentes de los fondos privados salían a decir, bueno, ellos no pudieron cotizar en 2 meses, no pudieron hacer el aporte que normalmente hacen, creo que fue el mes de abril y el mes de mayo, pues nosotros podemos diferirles y ampliarle el precio o ampliarle el valor del aporte que se está haciendo. Lo que nos decía don Henry hace unos 4 días, doctora Marlen, que ahora están difiriendo a cuotas las obligaciones que no se podían tener en tiempos de COVID. Doctor Guillermo, esta situación es bastante compleja, es una incertidumbre muy grande, especialmente para los trabajadores. Le están diciendo, cotice solamente salud, pero después se pone al día con la pensión. Sí, sin duda alguna es uno de los eventos pues, más complejos en esta circunstancia. Para nadie es un secreto, muchas empresas, viéndolo desde el punto de vista contributivo, pues tuvieron que prescindir de algunos trabajadores. Por otra parte, las personas independientes que venían cotizando juiciosamente, pues ya no están teniendo el flujo de recursos que necesitaban o que requerían. No tienen el 100% de su productividad. Por supuesto. Y les están exigiendo como si lo estuvieran. Efectivamente. Y este es uno de los puntos interesantes a tratar del decreto 558, ¿sí?
Digamos que existían dos grandes modificaciones sobre la base de este decreto. Por una parte, la obligación en primera instancia de trasladar a algún grupo de personas, que eran aproximadamente entre 20 y 25 mil personas de los fondos privados a Colpensiones, ya hablaremos ahorita de eso, pero otro que es muy interesante y era justamente esa disminución, como bien nos explicaba hace un instante la doctora, donde nos mencionaba que había un recorte en lo que se debía aportar, ¿sí? En el caso de la pensión ya estábamos hablando solamente de un 3%, era una reducción enorme porque estamos hablando de que en pensión nosotros debemos pagar entre el empleador y el trabajador un 16%, bueno, el cálculo es sobre más de un 100%, claro. Es muchísimo dinero, fue un alivio muy grande para las empresas, también para los trabajadores, porque ya pasaron no de pagar ese 4% que les correspondería, sino el 0.75, si mi memoria no me traiciona. Entonces fue un alivio muy grande. ¿Sí? Ahorita, con la decisión, igual pues estamos muy atentos a que la Corte Constitucional expida formalmente la sentencia para poder revisarla con mayor atención. Ahorita pues tenemos, digamos, que el comunicado básicamente hacia dónde va a estar dirigida esa decisión y la inexequibilidad, pero en este punto me parece que hay un vacío enorme tanto para los independientes como para las empresas sobre qué vamos a hacer con esos 2 meses en los que nosotros ya pagamos sobre la base de un 3% y ahora con un efecto retroactivo nos están diciendo que vamos a tener que pagar sobre el 100%, es decir, sobre el 16% completo de nuestro salario. Retroactividad pensional. Efectivamente. Entonces, aquí hay un vacío muy grande, no sabemos, tenemos que, pues esperamos a que emita la sentencia de la Corte Constitucional y nos diga efectivamente qué va a ocurrir, pero ¿cómo lo vamos a hacer? En mi caso, que asesoro también pues empresas, para mí es digamos que es una incertidumbre muy grande. ¿Qué va a ocurrir con las cotizaciones que nosotros presentamos en estos 2 meses anteriores? ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en el trabajador que ya no se encuentra vinculado a una empresa, el trabajador renunció. ¿Sí? Un trabajador que renuncia a su trabajo, él cotizó sobre lo que la ley disponía en ese momento que tenía que cotizar. Nosotros, como empresa, pagamos sobre lo que teníamos que pagar en ese instante. Y si el trabajador ya no se encuentra vinculado con la empresa, ¿cómo hacemos para ejecutar ese recobro? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para disponer ese dinero? Entonces realmente no está fácil, no está fácil, y frente a los independientes, por supuesto, las cargas son muy complejas. O sea, ¿qué hacemos? Si yo venía percibiendo fruto de mi negocio, pensemos en mi caso como abogado o bueno, cualquier persona que tenga esa profesión liberal o que sea independiente y venía cotizando sobre X cantidad de dinero, obviamente ahorita el flujo en la mayoría de los negocios no es el mismo. ¿Qué hago? ¿Dejo de cotizar? O sea, ya no tengo ningún ingreso, ya yo no puedo cotizar con lo mismo. Esto fue un alivio, sí, en su momento, porque pasamos de cotizaciones por un mínimo de más o menos 230, 250 mil pesos a una reducción sustancial, sí, se bajó muchísimo, más de un 50% de lo que yo tenía que pagar como independiente. Entonces muchos independientes pudieron hacer el esfuerzo y pagar durante esos 2 meses esa carga pese a disminuir enormemente sus ingresos. Pero ¿qué tenemos que hacer ahorita? Se va a recargar quizá el sistema del régimen contributivo porque los independientes no están percibiendo recursos, no están percibiendo ingresos sobre los cuales puedan cotizar. Y en ese orden de ideas, pues ese tiempo de pensión quedaría también en un vaivén, en un deterioro. ¿Sí? Es una situación compleja porque inclusive eso motivaría más adelante a que los trabajadores efectivamente retiren, ¿sí? Ya se ha retirado de otros rubros, empezar a retirar también dinero de sus pensiones. Una situación bastante compleja en este momento. Doctora Marlene. Sí, la verdad es que, como decía el abogado, tenemos que esperar el fallo de la Corte, conocer pues la totalidad de la sentencia. No sé si la sentencia se ocupe de regular estos temas, porque, por ejemplo, en el caso de los contratistas independientes, pasaron algunos contratistas de aportar el 29.5 que vale nuestra cotización sobre el 40% de que es nuestro ingreso base, a cotizar sobre un 3%. Entonces, en este momento, digamos que le están debiendo al sistema, le están debiendo a su propia pensión. Entonces, hay que esperar, como dice el abogado, que salga el fallo de tutela y saber en qué condiciones o qué reglamenta respecto a estos temas que son ya pues de la vida real, como suelo decir, de la vida práctica, porque estos temas nadie tuvo la previsión, nadie supo cómo manejarlos, y ahora que tenemos que, digamos, echar reversa
no sabemos tampoco cómo lo vamos a manejar. Y doctora Marlene, hablando de condiciones, ya que usted trajo ese término a colación, recordemos y profundicemos un poquito, doctora, en lo que acaba de decir el doctor Guillermo. Es tal vez la primera vez en la historia laboral reciente de nuestro país donde las condiciones de vulnerabilidad del empleado están a la par de las condiciones de vulnerabilidad del empleador. ¿Qué tenemos que decir al respecto, doctora Marlene? Sí, claro, el derecho laboral siempre ha sido un derecho, digámoslo, proteccionista. Siempre se ha pensado que la parte más débil es el empleado, el trabajador, y el derecho laboral siempre lo ha protegido. Pero estamos ante una nueva coyuntura. En esta época también las empresas necesitan protección porque no estamos ya frente al patrono que oprime, despide solo porque quiso a su libre arbitrio, sino que estamos frente a una situación que lo ha condicionado, que lo ha obligado, podríamos decirlo, al no tener ingresos, al tener su empresa cerrada, lo ha obligado en muchos casos a despedir. Yo pienso que se van a presentar muchas demandas laborales, muy seguramente, porque hay mucha gente que ha sido despedida. Cualquier cantidad de vulneración de derechos. Pero ya los jueces tendrán que analizar este tema desde otra óptica. Ya tendrán que poner al empleador en algunos casos en un término de igualdad. Ya los jueces tendrán que entrar a mirar una nueva perspectiva para el fallo de estos procesos. Hablando de fallos y de decisiones absolutamente necesarias, es necesario que la Corte Constitucional en estos tiempos de pandemia, donde hay tantas lagunas jurídicas, no se esté pronunciando a través de comunicados de prensa. Es muy complicado para la interpretación y para encontrar una hoja de ruta para todas estas situaciones. Vamos a ver qué dicen nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. ¿A qué se informa? La Corte Constitucional colombiana tumbó el decreto que permitía la reducción de aportes pensionales de 16 a 3% por 2 meses. También se declaró inconstitucional el traslado de alrededor de 25.000 pensionados de los fondos privados a Colpensiones. Las razones que llevaron a tomar esta decisión el pasado jueves 23 de julio es que para la Corte este decreto iba en contravía a la Constitución. Por su parte, el gobierno había explicado que cuando emitió el decreto, la medida pretendía mantener el empleo de las empresas del país y mantener un mejor flujo de caja ante la crisis del coronavirus. La normativa había generado polémica en su momento porque los 2 meses que se dejaban de cotizar completos por voluntad de las empresas no se iban a ver reflejados en la historia de tiempo trabajado y cotizado por los empleados si ganan más de un salario mínimo. El decreto ya había sido criticado por la Procuraduría General de la Nación, que a través de una comunicación le había pedido a la Corte tomar decisiones oportunas sobre la normativa. Aunque pareciera que no hubiese un rumbo fijo ni claridad frente al tema, se estableció que los pensionados seguirán donde están, es decir, en sus administradoras de fondos de pensiones, recibiendo sus mesadas de forma vitalicia. Pero el panorama aún no es claro para el sector empresarial, pues la Corte no indicó cuál será el siguiente paso, simplemente afirmó que esto queda en manos del gobierno. Asimismo, la Corte tampoco dejó claro qué sucede si ya se hicieron los traslados del régimen privado a Colpensiones, ni cómo se volverá a ajustar todo a la situación anterior. Bueno, aquí también tenemos que aclarar un tema, doctor Reinaldo y nuestro abogado invitado, y es que los traslados que se suspendieron son los traslados que ordenó este decreto, porque sabemos que en este momento también se están peleando, por ejemplo, en algunos juzgados, otro tipo de traslados. Hay personas que han demandado su traslado de un fondo de pensiones al régimen de prima media o Colpensiones. Entonces también sería bueno aclarar a qué traslado se refiere el fallo de la Corte, qué traslados son los que ya no se pueden hacer y saber, abogado, si los demás traslados, cuando yo me siento inconforme en mi fondo y me quiero trasladar, aún puedo hacerlo a pesar de este fallo. Claro, efectivamente. Digamos que a través del decreto 558 se establecieron estructuralmente 2 cambios significativos. El primero de ellos pues era la posibilidad, como hablábamos hace un instante, de menguar un poco esa carga laboral tanto para el trabajador como para el empresario y disminuir la cotización, ¿sí? Ese fue uno de los puntos.
muy necesarios, que fueron muy importantes y que pues ahorita estamos como en ese devenir de qué vamos a hacer. Pero por otra parte, el otro elemento fundamental que existía era que sobre la base del artículo 6 del decreto 558 se estableció no la posibilidad en primera instancia, sino la obligación de que aproximadamente entre 20 y 25 mil personas que se encontraban vinculadas a un fondo privado se tenían que pasar a Colpensiones, ¿sí? Era una carga adicional que se le iba a imponer un fondo y eran básicamente unas personas que no iban a alcanzar a cumplir unos requisitos, ¿sí? Para garantizar un rubro necesario, y esas personas pues terminaban entonces, entre comillas, garantizándole aparentemente su derecho a través de Colpensiones, ¿sí? Era una medida bastante compleja, cuestionable, digamos que se veía venir desde un principio, desde el mismo instante en que expidieron ese decreto que era inconstitucional, cuando menos en ese aspecto, ¿sí? Y yo creo que el mismo gobierno se percató de eso y por ende, aún antes de que la Corte Constitucional nos manifestara, aunque no conocemos aún la sentencia, pero nos manifestara lo que iba a ocurrir, el gobierno expidió otro decreto. Expidió otro decreto que es el 802, en el cual ya establece una modificación sustancial. También la Corte más adelante se tendrá que pronunciar al respecto. Y es que en primera instancia el artículo 6 lo que hacía era una obligación, ¿sí? Entonces estas 20.000 personas se pasaban sí o sí al fondo, a Colpensiones, ¿sí? ¿Qué modificó el decreto 802? Modificó la voluntariedad prácticamente, ¿sí? Entonces ya no es sí o sí que vamos a pasar a trasladar a estas personas, sino que existe una voluntariedad, ¿sí? Si me permiten, podríamos revisar claramente lo que nos establece el decreto 802 y la modificación que estableció, ¿sí? Entonces, el 558 nos manifestaba lo siguiente: en atención a los hechos, ese es el artículo 6. Entonces, con el fin de garantizar el aseguramiento del riesgo financiero, ¿sí?, los pensionados bajo la modalidad de retiro programado frente a una posible descapitalización de las cuentas individuales de ahorro pensional que soportan el pago de sus mesadas de las sociedades administradas de esas entidades, deberán acceder al mecanismo esencial de pago del que trata el decreto legislativo, ¿sí? Entonces empieza y nos habla, es acerca, frente al retiro programado, de una obligación, ¿sí? Eso es lo que vamos a determinar. Y cambia el artículo 6 en el decreto 802, establece lo siguiente: voluntariamente podrán acceder al mecanismo especial de pago a través del decreto legislativo, ¿sí? Entonces, en mi entender, el gobierno pues era consciente de lo que se venía y trató de hacer una antesala, de corregir un poco, de enmendar y establecer cierta voluntariedad en ese cambio, ¿sí? Entonces, el decreto 802 nos establece pues esa diferencia sustancial entre los dos. Sin embargo, la Corte también más adelante entrará a regular y posiblemente también declare inexequible esto, porque de todos modos, a futuro, esto puede redundar también en una afectación significativa a Colpensiones. Y frente, como les digo, el caso concreto era frente a estas 25.000 personas, existe la posibilidad de que yo, ¿sí?, Guillermo Meléndez Lizarazo, que me encuentro en este momento vinculado, por lo menos me encuentro en Colpensiones, yo puedo en este instante cambiarme de fondo, yo puedo acudir a un fondo privado, ¿sí? Si es mi voluntad, si yo lo quiero hacer. Lo único es que pues debo tener 10 años, ¿sí? Debe haber un lapso de 10 años antes de que se cumpla mi edad de pensión para que yo pueda hacer ese traslado. No hay ningún inconveniente. Digamos que frente a ese tipo de movilidad no se está refiriendo el decreto y la Corte Constitucional no ha versado, porque no es propiamente lo que toca el decreto, sino esos casos específicos frente a los que era una obligación por parte del fondo privado trasladarlos a Colpensiones. 310-245-8548, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes, doña Miriam. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, es para hacer una preguntita, ¿sí? Mi hermano murió hace 17 años y él estaba pagando pensión. Mi cuñada fue a la cuestión de la pensión y no le dieron sino 5 millones y que no tenía derecho a la pensión, y él tenía 600 y pico de semanas. ¿Qué pasó ahí o qué se debe hacer? Doña Miriam, muchísimas gracias. Doctor Guillermo, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Bien, habría que revisar varios aspectos que son fundamentales para analizar el caso, ¿no? Por ejemplo, en qué fondo se encontraba, si efectivamente eran las semanas cotizadas,
hay una figura que es una suerte de devolución de aportes, ¿sí? Cuando no se cumplen con todos los requisitos esenciales para que una persona cotice, pues sencillamente lo que se devuelve es el dinero que la persona ahorró, que en última, si vamos a revisar efectivamente por 10 años de cotización, por ese rubro pueden estar por el orden de los 5 o 10 millones de pesos dependiendo del monto por el cual se cotizaba. Entonces se podría revisar un poquito más el caso concreto, revisar en qué fondo se encontraba, efectivamente cuántas semanas tenía cotizadas, para verificar si efectivamente el fondo actuó en derecho y entregó el dinero que tenía que entregar, o si se cumplían algunos requisitos adicionales que pudiera indicar quizá una pensión de sobreviviente. Pero habría que tener bastantes elementos para poder analizar el caso concreto. Doctora Marlene, hablando de ese decreto 558 y pues en el argot popular todo el mundo decía, bueno, ¿cuál era la finalidad de hacer este traslado de 25 mil usuarios a un fondo distinto? ¿Qué consecuencias hubiese traído eso, doctora Marlene? Bueno, pues se supone que la finalidad era que ese dinero que tenían los fondos entrara a Colpensiones, entrara a fortalecer a Colpensiones. Ese era, digamos, uno de los trasfondos que se habían hablado de este decreto, era sacar dinero de los fondos privados que tendrían que hacer el traslado de estas personas con todo su capital, ¿cierto? Entonces se supone que ese era uno de los presupuestos de este decreto. No sé, doctor Guillermo, en su conocimiento más vasto, ¿qué sabe usted al respecto? ¿Cuál era realmente el trasfondo? ¿Solo económico o qué más se perseguía con este decreto? Bien, bueno, si revisamos como el objeto del decreto, fundamentalmente lo que está en la norma es generar una suerte de protección, ¿sí? Si revisamos, los fondos son completamente diferentes. Si hablamos de Colpensiones, Colpensiones pues es una entidad muy robusta, estatal, que se va a encargar de garantizar, que no tiene tanto en cuenta, digamos que el dinero que nosotros efectivamente aportamos, sino lo que va a tener en cuenta es nuestra edad y lo que va a tener en cuenta es asimismo las semanas que nosotros hayamos trabajado. Cuando nos trasladamos un poco o cuando hablamos de un fondo privado, y me excusan, digamos que la sencillez, pero la idea es que quede lo más claro posible. Universalizando los términos, sí señor, muchas gracias. Sí, estamos hablando es como de una bolsita, ¿sí? En donde yo voy echando dinero a esa bolsita y en la medida que yo llene esa bolsita y que esa bolsita cumpla unos requisitos, pues yo voy a poder obtener después dinero de esa bolsita, que en última sería una devolución o sería mi pensión. Entonces básicamente lo que se establecía con esto es que teniendo en cuenta que yo tengo una bolsita en el fondo privado y con ese dinero que yo guardo en esa bolsa, ellos están haciendo una serie de inversiones, pues digamos que puede subir o puede bajar o se puede perder dinero. Por eso es que las personas que estén en los fondos privados, cuando les llega anualmente su registro, pueden encontrar que en el año, pues un año después inclusive tengan menos dinero que el año pasado, fruto de alguna mala inversión, de que los fondos hayan caído, una mala negociación y demás. Entonces, justamente como está la economía devastada en este instante, pues se prevé que evidentemente se está perdiendo dinero y se va a seguir perdiendo dinero. Aparentemente lo que se establecía en el artículo primero, bueno, era proteger a esas personas y pues ante una eventual crisis donde se perdieran esos recursos, doctor pues Guillermo, tuvieran la garantía. Le voy a pedir que vamos a ir a un corte de comerciales. Perfecto. Y enseguida continuamos con este tema de vital importancia para todos ustedes, los que están a puertas de pensión, aquí en su programa Actúe en Derecho. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho y son tiempos en que el cuidado y la responsabilidad social son la mejor vacuna en contra de esta pandemia que estamos viviendo en este momento. Por eso el Canal TRO hace una campaña para que tengamos la mejor prevención y la mejor prevención está en sus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote las palmas de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. 5. Frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. 6. Frote la base de los pulgares. 7. Lave bien las uñas. 9. Enjuague con abundante agua. Y 10.
seque las manos con una toalla limpia. El cuidado está en tus manos. Nuestra línea es 310-285-4548. Tenemos televidente en línea. Feliz tarde. Yo tengo que escuchar por acá. Doña Luis María, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es que por la cuestión de la pandemia, yo quedé desempleado desde marzo. Yo tengo la edad de 60 años, cumplo ahora el 24 de septiembre. Y tengo las semanas cotizadas. Si sería posible de pronto buscar que yo estoy en Colpensiones, me pensione por parte de la pandemia, es una de las inquietudes. Y la otra inquietud es que si yo puedo poner una acción de tutela para reconocer que no tengo ninguna otra, entonces derecho al sostenimiento, porque no tengo con qué sostenerme. Y tengo otra pregunta. Me faltan 2 años, me dicen que la empresa no me puede sacar si me faltan 2 años, pero yo estoy liquidado desde marzo. Gracias, muy amable. Don Luis María, muchísimas gracias. Pues doctor Guillermo, acá pues don Luis nos está diciendo que primero tiene la condición de prepensionado, segundo es adulto mayor y tercero, el común denominador de lo que le sucedió a muchos colombianos en tránsito a pensionarse. Administrativamente todo estaba suspendido por pandemia. Doctor Guillermo. Sí, no alcancé a entender si tiene la totalidad de las semanas, ¿no? Porque si tiene la totalidad de las semanas... Doctor Guillermo, le alcancé a entender que tiene las semanas, pero solamente tiene 60 años. Entonces, okay. También respecto a lo que decía el doctor Reinaldo, creo que si tiene las semanas, pero no tiene la edad, no alcanza a tener la condición de prepensionado. Le alcancé a entender que le faltaban 2 años, decía nuestro televidente. De edad. Sí, señor, de edad le faltaban 2 años. Entonces, doctor Guillermo, sí, aclarémosle esa situación. Semanas, aclarémosle esa situación. Si ya tiene las semanas, Doc. Sí, señora. Si ya tiene las semanas, qué pena, pero es que estas cosas de la tecnología. Si ya tiene las semanas y le faltan solo 2 años de edad, no tendría la condición de prepensionado. Doctor Guillermo, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Si quiere, preguntémosle a nuestro televidente esa duda que nosotros tenemos, que todavía se encuentra en línea. Don Luis María. Don Luis María. Sí, señor, cuénteme. Don Luis María, ¿usted cuántas semanas cotizadas tiene en este momento? Tengo como 1.350, 1.300, ya tengo las 1.300. Sí, tiene las semanas. Y tiene 60 años de edad. 60 años, le faltan 2 años. El 24 de septiembre cumplo los 60. Listo, perfecto. Don Luis María, muchísimas gracias. Doctor Guillermo, ¿qué le podemos decir a don Luis María? Bueno, básicamente es un tema muy interesante, ¿no? Quizás uno de los, digamos que elementos más bonitos a analizar cuando nosotros estudiamos el derecho laboral son los fueros, ¿sí? La estabilidad laboral reforzada. Por regla general, cuando nosotros revisamos el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que establece cuáles son los principios laborales mínimos que deben mediar en torno a todos los contratos de trabajo, uno de esos principios es la estabilidad en el empleo. Entonces, absolutamente todos los trabajadores debemos gozar del principio de la estabilidad en el trabajo. No obstante, existe una estabilidad laboral reforzada para un grupo de personas, diferentes grupos, porque existe varios tipos de estabilidad laboral, que tienen algunas condiciones especiales o una situación especial. Por mencionar algunas, cuando la mujer se encuentra en estado de embarazo, ¿sí? Cuando la persona tiene, por ejemplo, algún tipo de discapacidad. Todas ellas tienen sus matices, por supuesto, pero aquí como por mencionarlas. Cuando la persona se encuentra a puertas de obtener la pensión. Inicialmente esto, que es lo que se llama retén social, ¿sí? O se ha llamado también, digamos que esa posibilidad o esa imposibilidad, mejor, de que el empleado despida al trabajador cuando le faltan 3 años para garantizarlo, ¿sí? Ese retén social. Cuando la persona está en algún sindicato con unas condiciones específicas, esas condiciones en particular hacen que haya una estabilidad laboral reforzada, que no sea tan sencillo desvincular a esa persona ni terminarle el contrato. Ahora, en el caso particular, en el que el señor ya tiene las semanas cotizadas, ¿sí? Pero le falta la edad, en primera instancia no podríamos nosotros adelantarnos a ese requisito, ¿sí? Si se encuentran con pensiones, porque es que el requisito es cumplir los 62 años, ¿sí? No podemos, en el caso de los hombres, entonces no podemos nosotros adelantarnos o saltarnos ese requisito.
Por otra parte, la estabilidad laboral reforzada, cuando me faltan a mí los 3 años, en este caso sería bastante compleja, muy seguramente no aplicaría tampoco. ¿Por qué? Porque es que él ya cumplió con las semanas, ¿sí? Entonces, al haber cumplido con las semanas, no podemos nosotros obligar al empleador a que lo sostenga o a que lo mantenga en la empresa, ¿sí? Toda vez que ese requisito ya está cumplido. O sea, básicamente ese retén social o esa estabilidad laboral reforzada, ¿en qué momento se predicaría? Cuando la persona esté a puertas de cumplir la edad y asimismo le falten unas semanas de cotización. Entonces yo, empresa, no puedo despedir a ese trabajador. ¿Por qué? Porque le estaría vulnerando esas condiciones propias, ¿sí? El trabajador aún no ha cumplido los requisitos. En este caso concreto casi que es perjudicial el haber ya cumplido con las semanas, y en mi criterio no aplicaría la estabilidad laboral reforzada para ese trabajador. Habría que revisar, por supuesto, las condiciones propias de la manera en la cual fue despedido, porque pues muchas empresas han utilizado, por ejemplo, el hecho de esta coyuntura particular y prácticamente convirtieron al COVID, agregaron un artículo al artículo 61 o al 62 y manifestaron como si fuera una justa causa la presencia del COVID, y realmente no es así. Entonces habría que revisar el caso concreto para verificar si efectivamente hay una posibilidad quizá de una indemnización por un despido sin justa causa. Es posible, no sé porque no conozco el tema, pero tal cual como nos manifiesta las circunstancias particulares, coincido plenamente con la doctora y considero que en ese caso particular, con la información que tenemos, no habría esa estabilidad laboral reforzada. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Bueno, mi pregunta es, si yo me acogí al beneficio del gobierno nacional en ese momento, el cual consistía en no pagar completo los aportes a pensión, ¿yo debo pagar esos aportes? Porque la Corte Constitucional no dio válido ese decreto. ¿O quién debe pagar eso? Doctor Guillermo, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente de la ciudad de Cúcuta? Doctor Guillermo, la pregunta del millón. Sí, la pregunta del millón. O sea, el fallo no dice nada. Ahora tendremos que esperar que nos diga quién, el gobierno, que nos diga qué hacer. Volvemos y decimos, los comunicados de prensa no son adecuados para esto. Debe promulgarse la sentencia en pleno. Es una costumbre que desde hace más o menos 2 años tiene la Corte Constitucional, lo ha implementado de esa forma, y en épocas como la nuestra es necesario que se sepa qué hacer de fondo. Doctor Guillermo. Efectivamente, yo considero, bueno, en primera instancia, esperar a que se promulgue la sentencia para que nos diga cuáles son los efectos reales de lo que va a ocurrir. Ahora, en la sentencia no nos va a decir qué va a hacer o qué va a pasar con esos dineros que no fueron aportados. Sencillamente, muy seguramente la sentencia nos va a decir que como tiene efecto retroactivo, tendrán que pagarse. Tendrá el gobierno más adelante que entrar a expedir algún decreto donde se manifieste cuál va a ser la forma en la que se retornen esos recursos. Sería el tercer decreto. Me parece muy complejo, me parece muy complejo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a obligar a una empresa, por ejemplo, ¿sí?, que está económicamente muy mal, porque las empresas están económicamente muy mal, son muy pocas las que realmente han, digamos, que sacado algún beneficio incluso o han tenido mayores ventas? ¿Cómo hacemos para que una empresa, pensemos en una empresa de 100, 200, la concepción nuestra es quizás que la empresa, mientras más grande, pues su músculo financiero es mucho más extenso y puede solventar todo lo que está pasando con más facilidad. Creería yo que en este caso es todo lo contrario, ¿sí? Si tiene que parar una operación, no es lo mismo para una operación de un trabajador a para una 200, 500 personas. Entonces fue un alivio para las empresas grandes, por supuesto, el que durante 2 meses no tuvieran que pagar ese dinero. Si ahora nos dicen, ¿sí?, que tenemos que pagar ese dinero, pongámosle mal contados unos 80.000 pesos por trabajador en una empresa de 100, 200.000 trabajadores, ¿cómo vamos a hacer para efectuar ese pago? No solamente eso, pensemos en el trabajador, ¿sí? ¿Cómo hacemos para ahora cobrarle ese dinero que en su momento no tuvo que pagar, que fue un beneficio para él, que fue un alivio, y que en su momento esos 30, 40, 50.000 pesos fueron el dinero quizá de poder comprar algo de mercado? ¿Cómo le vamos a decir nosotros ahora? No, es que usted tiene que devolverme esa plata, ¿sí?, de un salario mínimo que usted venga, se lo voy a descontar. O se le va a recargar entonces a la empresa la obligación de que efectúe el pago no solamente de lo que le corresponde a la empresa, sino también al trabajador. Entonces, realmente el gobierno está en una encrucijada cuando tenga que resolver este enorme dilema,
para saber de dónde va a obtener esos recursos que el gobierno mismo dijo que no teníamos que pagar. Muy seguramente nos tocará pagar a los trabajadores y a los empleadores. Creería yo que lo que van a hacer es disponernos plazos grandes, 1 año, año y medio o 2 años, para que proporcionalmente se vaya pagando, pero indudablemente va a ser un golpe muy grande para las empresas que en una situación tan adversa como esta van a tener que pagar un dinero que en su momento fue un alivio, y también por supuesto para los trabajadores. Bueno, doctor Guillermo, doctora Marlene, ese es el escenario entonces. Decreto 558 fue para no interrumpir la dinámica y el ingreso y el flujo de dineros para los ahorros pensionales. El segundo decreto, ya como veía el gobierno nacional que se avecinaba, lo que se venía en cuanto a la decisión de la Corte Constitucional, entonces que ya no era obligatorio, sino era a través de la autonomía de las partes, empleador y empleado. Ahora estamos esperando un decreto que nuevamente diga cuál es la ruta para reintegrar los dineros que, como bien lo decía el doctor, fueron un alivio para muchos empresarios. Doctor Guillermo. Sí, efectivamente, tendremos que, como les decía, es una encrucijada muy grande la que va a tener que asumir el gobierno. Esperaría uno que ese alivio entonces en parte sea también asumido por el gobierno nacional, fruto de pues, los créditos que hemos asumido nosotros como estados y que en últimas tendremos que pagar de nuestros impuestos, tanto las empresas como nosotros y todas las personas, pues que parte de esos créditos que fueron asumidos se utilicen entonces para menguar un poco esta decisión que fue reversada y no trasladar esa carga tan grande, tan importante a la empresa, golpeándola, y al trabajador golpeándolo también. Entonces, en mi sentir, tiene que no ser un cobro total, ¿sí? Y asimismo, en el evento en que se haga ese cobro, tiene que ser muy escalonado para que sea mucho más fácil asumirlo y poder cumplir eventualmente con esa obligación. Doctora Marlene. Bueno, vamos a saludar a nuestros televidentes que se conectan a través de Facebook Live. Tenemos varios televidentes en sintonía. Tenemos a Mile Álvarez, Isabel Morenos, Humberto Oviedo, Graciela González, Marco Jiménez, Yamile Angarita. Un cordial saludo para todos ellos. Tenemos muchos televidentes fieles que nos siguen a través de Facebook Live. Bueno, son los mensajes que nos envían nuestros televidentes y cibernautas que nos ven en las redes sociales. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doña Teresa, feliz tarde. ¿En qué le podemos colaborar? Para pedir un favorcito. Por favor. Mi hermana se pensionó y le dieron una liquidación de 5.300.000 pesos por 1.160 semanas. De esas 1.160 semanas, 422 pertenecían a un bono pensional. Ese bono pensional no lo quisieron tramitar. ¿Quién responde por ese bono? Doctor Guillermo, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bien, sí, es muy complejo, ¿no? Porque en el caso cuando hay traslados y la persona se encontraba en el fondo público y pasa al fondo privado, lo que antes teníamos en semanas, ahora se convierte en dinero y pasa a través de un bono. Efectivamente, los recobros a veces corresponden a un tiempo, digamos que superior y demás. Esos 5 millones de pesos, ¿a qué corresponderían? La señora solicitó el reintegro de ese dinero y le respondieron solamente con 5 millones de pesos. Habría que revisar bastante detenidamente eso, ¿no? Pero sí es uno de los factores que constantemente pues consultan las personas, porque como les digo, mientras en el fondo público hablamos de semanas, en los fondos privados estamos hablando es de dinero. Entonces, cuando nos trasladamos de un fondo a otro, hay que hacer esa conversión, ¿sí? Y se presentan múltiples inconvenientes al momento de efectuar la pensión en la materialización de ese traslado y de esa conversión, llamémoslo así. Habría que revisar específicamente el fondo, revisar el análisis que nos entregan a nosotros cuando nos vamos a pensionar, cuál es el valor efectivo del tiempo que ella estuvo cotizando, que se transformó en un bono, para saber si efectivamente ese dinero sí fue trasladado a la persona o si de momento todavía no ha sido consignado y no se puede, pues, de momento, digamos que tener. 310-245-8548 son nuestras líneas. Doctora Marlene, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes.
Dice nuestro televidente, tengo 52 años y 1.400 semanas. Tuve mala asesoría y Porvenir me dijo que por monto no me presionaba sino devolución de saldos. No me pensionaba, debe ser. No me pensionaba sino devolución de saldos y que ellos me ofrecían mayor rentabilidad. Tengo 52 años y doctor Reinaldo, ¿me lee el número de semanas, por favor? Tengo 52 años y tengo 1.400 semanas. 1.400 semanas, sí, doctora Marlene. Son 1.400 semanas, listo, sí. 52 años y 1.400 semanas, abogado. No nos dice el televidente o la televidente a qué sexo pertenece, y aquí sí es importante el sexo para saber si le faltan 5 años o le faltan 10 años. Efectivamente, como hablábamos hace un instante, yo puedo trasladarme de fondo, ¿sí? Es un derecho que yo tengo, yo puedo trasladarme de fondo. Sin embargo, sí hay una limitante, y son los 10 últimos años, ¿sí? Entonces, si yo soy hombre, por ejemplo, yo podría trasladarme, la edad de pensión son los 62 años, y estamos hablando de Colpensiones, entonces yo podría trasladarme hasta los 51 años y un poco más, y antes de que yo cumpla los 52. Si son mujeres, 57, entonces estaremos hablando de poco menos de los 47 años. En ese sentido se podría hacer un traslado sin mayor inconveniente. Sin embargo, pues cada día se están presentando más el hecho de presentar unos procesos de índole laboral en los cuales lo que se busca es declarar que ese traslado fue nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo una correcta asesoría, porque inclusive quizá la firma no era la nuestra, y posibilitar a que la persona, pese a que no cumpla con el requisito de los 10 últimos años, si logra demostrar, ¿sí?, que no estuvo bien asesorada, que no, digamos que no se cumplen con todos los requisitos de ley para ese traslado, efectivamente pueda pelear y volver al fondo anterior. Es un proceso que cada vez está cobrando, digamos que más vigencia, y se está utilizando con muchísima más frecuencia. Doctor Guillermo, doctora Marlene y televidentes, vamos a una pausa comercial, nuestra última pausa comercial, y enseguida vendremos con las conclusiones de este importante tema. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el especialista sobre el tema del día. Un primo trabaja en una empresa, él es nómina, y la empresa se acogió al decreto que decía que no tenían que pagar la pensión completa. Ahora que eso se cae, entonces mi inquietud es, ¿quién responde por ese pago? ¿Responde la empresa o debe responder él? ¿O quién responde? Gracias. Gracias a don David de la ciudad de Cúcuta. Doctor Guillermo, ¿qué le podemos decir a don David? Bien, como mencionábamos hace un instante, pues requerimos primero que la Corte Constitucional nos suministre la sentencia para determinar efectivamente cuál va a ser el procedimiento a seguir, en qué sentido, por lo menos que ratifique que es efectivamente retroactivo y demás. No obstante, eso no va a depender solo de la Corte no nos va a decir a nosotros cómo tenemos que hacer esos pagos, ¿sí? Entonces dependerá del gobierno establecer cuáles van a ser los mecanismos idóneos en cuanto al tiempo de la devolución, la proporción de la devolución, y como yo mencionaba hace un instante, en mi sentir, el gobierno debería asumir una parte de ese reintegro, ¿sí? ¿En qué sentido? Como medida de alivio, sí señor, claro. Por supuesto, la gran parte de nuestros trabajadores en nuestro país son personas que con suerte devengan un salario mínimo. ¿Cómo les vamos nosotros a descontar de ese salario mínimo un dinero que él utilizó precisamente para su subsistencia y demás? ¿No? Sería, digamos, que inconcebible después tener que descontarle a él ese dinero. Entonces, yo creería que el gobierno sí debe utilizar los recursos que se han obtenido fruto de los impuestos que se han establecido y asimismo de los recursos que se han obtenido de los préstamos para mitigar esta decisión y para salvaguardar un poco los intereses de los trabajadores, que no se efectúen esos descuentos, y asimismo no generar una recarga adicional tampoco para las empresas en momentos en los que realmente no hay forma para pagar. Esperemos que el gobierno nacional marque la ruta para dar solución a esta situación tan compleja y no tenga la Corte Constitucional que hacer lo mismo que hace siempre, entrar a legislar. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Mi nombre es Jesús Ramón Arias
y ya voy a cumplir 62 años, tengo solo 600 semanas cotizadas y sé que ya no puedo sacar la pensión. ¿Qué debo hacer para que me den lo de las semanas cotizadas? Muchas gracias. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, pues nuestro televidente dice que ya no va a alcanzar a pensionarse y va a cumplir la edad. Él está en el escenario para reclamar, si está en el fondo privado, reclamar la devolución de aportes, que dicho sea de paso, en los fondos privados esta devolución se hace con los rendimientos financieros que estos aportes hayan tenido, o si se encuentra en Colpensiones para solicitar lo que se llama la sustitución pensional. Entonces, esta es la devolución de aportes, solo que en Colpensiones, pues estos aportes se devuelven indexados, esto es, se convierte el dinero de sus aportes a dinero presente, más no se le paga ningún tipo de rendimiento, pero él puede hacerlo, dice que está a puertas de cumplir los 62 años, está en el escenario perfecto para ya, bien sea por fondo o por Colpensiones, proceder a retirar sus aportes. Mire lo importante que el aspecto tan importante que acaba de tocar la doctora Marlene. En un fondo privado es el rendimiento del aporte. Allí lo que llega el aporte de la persona que está buscando su pensión y ese aporte tiene un rendimiento. Doctor Guillermo, ¿qué rendimiento puede tener estos aportes cuando los fondos de pensiones que están en la bolsa bajaron sus acciones sustancialmente? Ese fue el tema del día de hoy en los principales noticieros nacionales. Sí, efectivamente comentábamos hace un instante que cuando revisamos, por ejemplo, los informes anuales del dinero que nosotros tenemos, podemos pensar que pues anualmente vamos a tener más dinero, ¿sí? Sería lo lógico. Sin embargo, puede ocurrir, y efectivamente está ocurriendo, que un año después tenga menos dinero de lo que yo tenía antes. ¿Por qué? Fruto de una caída en la bolsa, fruto de una mala negociación, fruto de una pérdida de dinero. Entonces, efectivamente, esos rendimientos pues pueden desmejorar y el dinero que nosotros vayamos a percibir sea muy inferior a lo que nosotros esperamos. Y como bien pues nos explicaba hace un instante la doctora, efectivamente en ambos fondos, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, yo puedo solicitar esa devolución, sí, es factible. Sin embargo, es importante resaltar, quizá en el caso concreto del televidente que pues menciona que solamente tiene 600 semanas, pues sí, estamos hablando de que más o menos anualmente son unas 50 semanas, todavía le faltarían varios años para poder pensionarse. No obstante, si el caso cambiara un poco y quizá no estuviéramos hablando de 600, sino de unas 1000 semanas, ¿sí? Donde la persona tuviera la posibilidad de continuar un poco más, o sea, no quiere decir que si yo cumplo 62 años ya tengo que solicitar la devolución. Yo puedo continuar, es más, lo más conveniente es que yo continúe quizá un par de años más, que yo llegue hasta los 65, 66 años, donde yo estoy todavía en plenas capacidades para seguir laborando y alcanzar mi pensión. Entonces, en ese caso concreto es factible, tiene el derecho el señor de solicitar, por supuesto, el reintegro del dinero que él ha aportado, pero pues hay que revisar los casos muy particulares y si la persona puede continuar cotizando un par de años más y obtener la pensión, va a ser muchísimo mejor. Doctor Guillermo, doctora Marlene, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes, es la última llamada. Don Palmenio, muy buenas tardes, ¿en qué podemos colaborarle? Sí, muy buenas tardes para el doctor. Tengo dos preguntitas sobre mi pensión. Muy concreto, don Palmenio, que ya estamos prontos a terminar el programa. Sí, listo. Mire, es que yo ya tengo las semanas cotizadas, tengo mi edad completa, tengo 64 años. Resulta que en un programa el presidente dijo que los que estábamos para pensionarnos teníamos prelación para recibir la pensión. Yo tengo 4 meses vacante, no tengo trabajo, no tengo otra entrada y estoy esperando la pensión y me dicen que está en trámite, ¿Qué puedo hacer ahí en eso? Don Palmenio, muchísimas gracias. Doctor Guillermo, rápidamente, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Sí, efectivamente es un caso que se está presentando, ¿no? Esto lo que hizo fue ralentizar un poco todos los trámites, está ocurriendo. Y si le presenta un derecho de petición ahorita a la entidad, le van a decir que pues está digamos que dentro del tiempo de espera por toda la coyuntura que está ocurriendo. No estaría de más quizá presentar una acción de tutela argumentando pues toda la vulneración que está ocurriendo, que no está persiguiendo quizá algún recurso, que ya cumple con todos los requisitos, para quizá que se garantice su derecho constitucional y gestionar un poquito más rápido que
que se le otorgue la pensión porque ya cumple con todos los requisitos, pero pues evidentemente todas las entidades han sufrido muchos lapsos en los cuales ha tenido que ralentizar un poco los procesos. Doctora Marlene, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Con todo el gusto, doctor Reinaldo. Nos vemos mañana. Doctor Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en su programa Actúe en Derecho. Para mí es un gusto estar con ustedes, debatiendo estos temas tan importantes. Muchos éxitos y muchas bendiciones. Y a ustedes, los televidentes, nos vemos mañana. Hasta una próxima oportunidad.